Bendiciones especiales para toda nuestra audiencia en Cristo Jesús, nuestro Señor. Reciban saludos muy especiales. Preparémonos con la santa y bendita palabra del Señor en este día. Leemos la palabra del Altísimo Dios Todopoderoso. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Algunos usarán oro, plata, piedras preciosas para edificar sobre este cimiento, mientras otros usarán madera, hierba, paja. La obra de cada uno se demostrará por lo que es. Aquel día la declarará porque será revelada por el fuego. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que se ha edificado sobre el cimiento sobrevive, recibirás una recompensa. Y si se quema, tendrás que sufrir la pérdida. Si bien escaparás con su vida, pero será como escapar a través del fuego. Dios bendiga su santa y bendita palabra en este día especial. Toquemos un tema que vale la pena. En el tribunal de Cristo, ¿cómo te presentarás? Hablemos de la vida del cristiano. Porque la vida del cristiano no solamente es convertirse, ir a la iglesia, cantar, orar y regresar simplemente a la casa y nada más, sino que la vida del cristiano es simplemente convertirse y ser luz en medio de las tinieblas. Es decir, ser una persona de fruto, ser parte del árbol bendito que produce fruto. En otra palabra, una vez que hemos alcanzado la salvación en Cristo Jesús, tenemos el deber como hijos de Dios de dar fruto, de que sepan no solamente quiénes somos nosotros, sino que a través, ya sea de nuestro testimonio o por el trabajo que hagamos, llevemos fruto para el Señor. Algunos lo pueden hacer dentro de sus iglesias, lo pueden hacer desde lo más sencillo hasta lo más grande, como es en aquel momento en cuando una persona es llamada al ministerio. Porque recuerde que se puede escoger múltiples de privilegio, servir en la iglesia en diferentes formas, pero el ministerio usted no lo puede escoger. El ministerio son llamamientos directos del Señor. Ahora bien, aún los que han sido llamados en el ministerio están obligados a dar fruto, porque un día, tanto los que estamos en el ministerio como los que son miembros dentro de la iglesia, todos, absolutamente todos como cristianos y como salvos, compareceremos un día ante un gran tribunal de Cristo. En ese tribunal de Cristo, tal como lo toco y en una forma mucho más profunda en mi libro Israel al filo de la profecía, ese día nos presentaremos ante el gran tribunal de Cristo para evaluar, donde se nos evaluará más bien el trabajo que nosotros hicimos en nuestra vida como creyente y como miembro del cuerpo de Cristo Jesús en todos los años que nos tocó vivir antes que fuéramos llamados o antes que venga el arrebatamiento de la iglesia. De ahí la pregunta para ustedes, nuestros queridos hermanos oyentes, y por qué no, el reto también para ustedes que no han recibido a Cristo. Con mucha más razón deben de buscar cómo entregar su vida y su corazón a Jesús y también llegar a tener una vida de utilidad al servicio de Dios. En otras palabras, todos, absolutamente todos, los que son llamados al ministerio y los que son miembros, estamos obligados a dar un fruto en nuestra vida cotidiana sobre la tierra como cristiano. Y ahí es donde el apóstol San Pablo hace un análisis que finalmente todos nosotros vamos a comparecer ante el Señor el día final, aquel día en que la iglesia, como cuerpo de Cristo, compareceremos ante el Señor. No debe de confundirse en lo más mínimo el tribunal de Cristo con el
el juicio del gran trono blanco. Son dos acontecimientos diferentes. El tribunal de Cristo es solamente para los que finalmente son salvos, nada más. Es decir, como digo en uno de los estudios, el que no resucitó en el arrebatamiento o no se fue en el arrebatamiento, aunque haya sido un prominente cristiano, sencillamente nunca fue salvo. Así es que aquí está hablando del tribunal de los salvos cuando compareceremos. Detalles profundos y teológicos y apocalípticos los enseño en el libro Israel al filo de la profecía, porque no lo podemos enseñar aquí, porque no nos alcanza ni el tiempo. Simplemente quiero comenzar a hacer un desglose de lo que el apóstol San Pablo hace, un análisis acerca del trabajo que nosotros hacemos como iglesia en el cuerpo de Cristo Jesús. De allí que todos nuestros oyentes en este momento deberán de evaluarse. ¿Qué estás haciendo tú en la iglesia? ¿Cuál es tu trabajo que estás haciendo en la iglesia? ¿Eres piedra de tropiezo? ¿Eres un cristiano sin fruto? ¿O eres un cristiano que estás haciendo todo lo posible y quizás hasta lo imposible por agradar a Dios haciendo el trabajo del Señor? Pues bien, analicemos punto por punto de los puntos que el apóstol San Pablo habla de la obra del Señor, porque es evidente que en la iglesia y en el ministerio hay muchos que hacen muchísimo más, otros hacen un poco más y otros hacen poco menos y otros prácticamente no hacen nada. Pero al fin y al cabo todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y allí se nos evaluará el trabajo que nosotros hicimos y asimismo recibiremos recompensas. Algunos dicen que esas recompensas van a ser el producto de cómo vamos a gobernar con Cristo Jesús en el reino milenial, o como le llaman algunos el reino. Ahí sí se puede aplicar el reino ahora, no antes que Cristo venga, sino una vez que venga el arrebatamiento, termine la gran tribulación, con la batalla de Armagedón, el Señor Jesucristo bajará en vivo, en poder y en gran gloria, e instalará el reino, comenzando con la restauración. Ahora, ¿por qué se llama restauración? Porque no solamente ahorita tenemos ya un planeta debidamente grave, con gravísimas consecuencias, un cambio climático sin precedente y un descubrimiento que han hecho últimamente los científicos, que ya el científico Richard Cross en el 2011 y 2010 lo había dicho prácticamente, pero que aún los científicos lo reconfirman, que los polos se han desviado cierta cantidad de kilómetros de su, según la dimensión, de su eje original, y que están reacomodando el sistema de brújula para evitar problemas en el tráfico aéreo y el tráfico marítimo. Interesante todo lo que ellos están diciendo. Pues bien, es que en este momento el planeta Tierra está pasando gravísima. De allí que al venir el Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, necesitará hacer una restauración. Eso es lo que nosotros conocemos y lo que el apóstol San Pablo habla en los Romanos como el reino de la restauración, y el libro de los Hechos también, el gobierno de la restauración. Más bien el apóstol San Pedro es el que habla en el libro de los Hechos, porque es necesario hasta que Él venga y restaure todas las cosas. En ese gobierno de restauración del planeta Tierra va a ser de nuevo bendecido, o acomodado, su sistema climatológico bendecido como al comienzo, y allí es cuando comienza el gobierno de Cristo sobre las naciones, y allí es donde como iglesia reinaremos con Cristo. Es por eso que el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 dice: y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él sobre la tierra. Pero seremos. Una cosa es que seremos y otra cosa es que algunos ya se quieren llamar príncipes reyes si todavía ni siquiera han llegado a la meta final. Primero, necesitamos llegar a la meta final, y segundo, que se nos evalúe cuál fue nuestro trabajo como cristianos y como ministros mientras estuvimos aquí hasta que Cristo venga, o como dije al comienzo también, o que seamos llamados a su presencia. Analicemos entonces cada uno de esos puntos, porque es muy importante. Comenzaremos primeramente cuando Pablo
de aclarar, número uno, en primer lugar, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Es decir, no le venga a ninguna iglesia o ministerio o pseudo ministerio a querer poner otro fundamento que el que ya está puesto, a querer cambiar las cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, en cierta parte de África hay un personaje, un elemento que se autodenomina superprofeta y que ahora está diciendo que es la reencarnación del profeta Elías y del profeta Moisés en uno mismo. Y multitudes de africanos están cayendo en esa trampa. Para comenzar, nada tiene que ver en absoluto, nada tiene que ver Elías y Moisés en uno solo, y además son dos profetas cuyo acontecimiento profético se deberá de cumplir en la gran tribulación, y que son dos personajes que en este momento Dios los tiene guardados. Recordemos, Elías fue traspuesto, Moisés, su cuerpo hasta hoy en día está oculto. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Sin embargo, en el monte de la transfiguración, tanto Elías como Moisés aparecieron hablando con el Señor, un tema muy importante que lo toco en mi libro Israel al filo de la profecía. Así es que nadie puede poner otro fundamento. En todas las sagradas escrituras no puede ser violentada ni tampoco malinterpretada, porque quienes lo hagan tendrán gravísimas consecuencias. En otras palabras, lo que estamos hablando es, el apóstol San Pablo dice, es que nadie puede edificar sobre otro fundamento que no sea el de Cristo. Es decir, el fundamento ya está puesto. Nadie puede inventar otra clave de la salvación, porque ya no se puede. El fundamento está listo, y sobre ese fundamento es el que nosotros podemos edificar sobre ese fundamento. Y la obra que edifiquemos sobre ese fundamento, pues definitivamente al final será aprobada en lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Hablemos cada una de esas palabras. Primer punto, el oro. Dice, algunos construyen en oro, plata, piedra fina, y dice, y piedra fina, la obra de cada quien va a ser probada. De manera que cuando hablamos de oro, plata, piedra fina, se habla de que estas personas que tienen ese don de servir, ese don de producir para el Señor, ese don de ganar alma, ese don de fundar iglesia, ese don de ser tan especiales dentro de su misma iglesia. Hay hermanos que tienen esas cualidades preciosas y que trabajan tan fuerte, tan lindo en todas las dimensiones, desde dentro de la iglesia hasta en el ministerio. Esa gente de una u otra manera, finalmente ellos resisten a toda tentación y se mantienen firmes trabajando para el Señor. ¿Por qué ellos resisten a tentación? Porque van a ser atacados, van a ser golpeados. Porque recuerde que todo buen árbol que da fruto siempre será paliado. Eso lo conocemos todos nosotros, los latinoamericanos. Apocalipsis 3:10 da la prueba del Señor que Él nos ha de guardar, aquel que trabaja duro, porque recuerde que no hay nada más codiciado que el oro, inclusive las piedras finas o la plata misma. Por lo tanto, si tú dentro del Señor, dentro de la obra y dentro del ministerio vas a ser alguien que vas a llamar la atención, vas a trabajar, va a brillar tu trabajo que vas a hacer para Cristo Jesús, definitivamente vas a ser atacado con toditita la fuerza de parte de Satán. Sin embargo, Dios nos dará la fuerza, la poderosa fuerza, para que resistamos todo ataque o toda tentación y finalmente seremos recompensados con el Altísimo Dios Todopoderoso en la patria celestial. En otras palabras, vale la pena trabajar con todas nuestras fuerzas, en todo, desde trabajar dentro de la iglesia, desde un día como dije, hay tantos hermanos y hermanas en las iglesias que hacen tanto trabajo en la iglesia sin pedir nada a cambio, simplemente en su corazón, de una forma profunda, ellos desean hacer. Otros lo hacen directamente en el ministerio y son gente ganadores de almas número uno, algunos dicen que ese es uno de los más grandes privilegios
un ministerio que constantemente se están salvando las almas en él. El otro es el de fundador de iglesia, que es un ministerio prácticamente también conocido como misionero o apostólico en otra manera, no necesariamente apóstol en aspecto de jerarquía. Una y otra y múltiples de veces hemos dicho que eso ya no existe, sino el apostolado es aquel que edifica iglesia, que levantan. Son hombres que de alguna manera tienen ese don, y yo no he conocido tantos siervos de eso. Levantan la iglesia, la fundan, está preciosa la iglesia, y de momento ellos dicen, ¿sabes qué? Ya preparan otro siervo de la iglesia misma, lo ponen como pastor y siguen para otro lugar a fundar otra iglesia, y siguen para otro lugar, y así es la vida de ellos, fundadores de iglesia. Eso están construyendo en oro, en piedras preciosas directamente. De manera que eso es una bendición grande. Madera, la parte número 2 que especifica el apóstol San Pablo. Aquí cuando dice algunos edifican en madera, puede referirse habla del orgullo, trabajo sin oración y sin valor. Es aquellos que trabajan en una forma, aunque sí trabajan para el Señor, sí están dentro de la iglesia, pero más que todo lo hacen para resaltar ellos, para que sentirse que ellos son los que lo están haciendo. Lo hacen de una forma bastante materialista, sin dedicación, sin oración, sin consagración. Puede ser definitivamente aquí los que estén construyendo en madera. En otra palabra, el orgullo es peligroso cuando se está trabajando en la obra de Dios. Asegúrese que cuando estás haciendo el trabajo, ya sea en el ministerio o en alguno de los puestos de la iglesia, evita caer en el orgullo, porque entonces tu obra será rebajada simplemente de oro a madera. De tal manera que eviten al máximo el orgullo, eviten sobresalir ustedes, simplemente que ese trabajo que ustedes están haciendo es total y exclusivamente para el Altísimo Dios Todopoderoso. En otra palabra, eviten ustedes una y otra vez que finalmente su trabajo sea considerado como madera y no como oro o plata o piedras preciosas o finas. Así es que, de manera que esfuércense. El 3 dice, y otros edificarán sobre heno. Heno es la hierba seca y habla de las habilidades humanas sin amor. Habilidad. Muchos hermanos tienen dones especiales, pero preciosos dones, como el don de cantar, o el don de predicar, o el don de testificar, el don de evangelizar. Tienen cualidades hermosas, pero les falta algo profundo: el amor. Múltiples de veces estos hermanos que tienen esas lindas cualidades se dedican más a estar condenando y mandando a medio mundo a diestra y a siniestra al infierno. Y tal vez están diciendo una verdad, pero lo están diciendo ¿cómo se puede decir? Sin amor, con amargura, con odio. El mensaje de la palabra jamás, nunca debe de ir acompañado con odio. Debe de ir acompañado con un profundo amor y con un profundo sentimiento de misericordia. Es decir, considerándote a ti mismo. Se dice que una vez una iglesia quedó sin pastor, y allá en los años, hace 30 años para atrás, en la mayor parte de nuestros concilios, como las Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, Bautistas, Metodistas, Nazarenos, se utilizaba el sistema rotativo de pastor. Cada 4 años, más o menos, algunas veces cada 8 años, la iglesia reelegía pastor. O si por A o por B el pastor pasaba a la presencia del Señor, entonces la iglesia le tenía la oportunidad de elegir un nuevo pastor, y para ello el concilio le mandaba un mínimo de 3 candidatos. El cuerpo ministerial de la iglesia ponía los temas con que ellos querían calificar al que podría ser su futuro pastor. Esta iglesia que falló o pasó a la presencia de su pastor decide prepararse para recibir un nuevo pastor. El asunto es que tomaron 3 predicadores para 3 domingos diferentes. A cada uno se les dio
del mismo tema, el tema del infierno. Los dos primeros predicaron sobre el infierno con una pasión impresionante, pero impresionante, que encendía a la congregación. Se levantaban y aplaudían y gritaban. El tercero, el último predicador, predicó sobre el infierno, pero no desató la pasión, los gritos y los aplausos, sino un sentimiento profundo y silencio en la iglesia. Cuando se llegó el momento de la decisión del consejo, que es el que debía tomar la decisión de cuál de los tres iban a elegir, tomaron la decisión de elegir al pastor que impactó menos, el último. Cuando la congregación los confrontó al grupo de ancianos y les dijo: ¿por qué? Si a los otros dos primeros nos apasionaron, nos hicieron gritar, nos levantaron de las bancas, ¿y por qué no eligieron a ninguno de esos dos, sino a aquel que nos hizo estar quietos, que nos quedamos profundamente callados? Y el reportaje fue del cuerpo de ancianos. Y dijeron: sí, es bien cierto, los dos primeros predicadores, candidatos al pastorado de nuestra iglesia, predicaron sobre el tema del infierno con una pasión extraordinaria, impresionante, pero descubrimos algo. Los dos predicaban como que se alegraban porque las almas se fueran al infierno. Y el tercero no era tan apasionado como los dos primeros, pero el mensaje de él fue tan profundo y tan eminentemente de conciencia, que al mismo tiempo lloraba el pensar que un alma se iba a ir al infierno. Y dijo: y la verdad, nosotros queremos un pastor, no que se alegre porque las almas se vayan al infierno, sino un pastor que sienta dolor por el pecador, al igual que nuestro Señor Jesucristo siente dolor por un pecador que no se arrepiente. Tremenda deducción la que hicieron estos ancianos de la iglesia. En otra palabra, si nosotros no predicamos el mensaje o no trabajamos en la iglesia con misericordia, sin odio, sino con misericordia, entonces nuestro trabajo, sin lugar a duda, va a ser tomado como heno, es decir, como una hierba seca, como la comida que se le da al ganado en la época de frío, que es seco. Por favor, procuremos al máximo trabajar para la obra de Dios, pero con misericordia, no con resentimiento, no con odio. Cuando hagamos el trabajo en la iglesia, hagámoslo con pasión, pero con amor. Cuando prediquemos el mensaje de salvación, e inclusive cuando hablemos del infierno, o cuando denunciemos la misma idolatría, hagámoslo no con odio, sino con misericordia, considerándonos a nosotros mismos también. Finalmente dice hojarasca, lo que queda después de cosechar. En otra palabra, árbol sin fruto. Finalmente hay muchos que son cristianos, son lindas personas, se han convertido de verdad de corazón a corazón, pero definitivamente no se quieren involucrar en nada, en absolutamente nada en la iglesia, en nada. Aunque son fieles, aunque son personas lindas, aunque se han entregado de verdad al Señor, sencillamente son cristianos sin fruto. Finalmente, todos ellos, desde el que trabajó en oro, plata, piedras finas, hasta los de madera, los de heno y toda hojarasca, todos estos serán puestos delante del tribunal de Cristo. Y el fuego de la pureza de la justicia de Dios quemará la obra de cada uno. Si es oro, plata y piedra preciosa, va a permanecer. Y las recompensas serán extraordinariamente preciosas delante de Dios. Estos son lo que digo en mi libro Israel al filo, que posiblemente van a ser reyes, gobernadores con Cristo en su reino milenial.
De ahí en adelante, el fuego te la probará. Si bien es cierto, finalmente, como el último, el de hojarasca, finalmente se salvarán, porque la salvación no es por obra, sino por gracia en Cristo Jesús. Entonces, finalmente se salvarán, pero como dice Pablo, así como pasado por fuego. En otra palabra, será por puro milagro que pasará en aquel momento. El mensaje del apóstol San Pablo, en otra palabra, es que la salvación es por gracia y que es un don que realmente no lo merecíamos y que se nos fue regalado por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero que eso no nos libra tampoco de no ser cristiano productivo. En otra palabra, la palabra nos insta, aunque la salvación es por gracia, y eso nadie lo va a discutir, definitivamente nadie lo va a discutir, pero sí estás obligado, una vez que te conviertas, a hacer luz en medio de la tiniebla, a dar fruto, a testificar, a ganar a otros, a tener el privilegio que un día no te presentarás delante del Altísimo con tus manitos vacías, sino que te presentarás con tus gavillas en las manos. Como dijo el rey David, trayendo sus gavillas, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas regresará gozoso, trayendo sus gavillas. En otra palabra, usted mi amigo, usted mi hermano, y usted mi amigo que se va a convertir, que cuando te conviertas, el anhelo número uno que sea después de convertirte a Cristo, es ganar a otros para el Señor. Y es involucrarte con todo tu corazón dentro de la obra del Señor. Primero en la iglesia, y si el Altísimo le plació llamarte al ministerio, hacerlo con pasión y con amor. Nunca buscar el ministerio por intereses mezquinos, o para hacerte famoso, o para hacerte rico, o para sobrevivir del ministerio. No, Señor. Como te digo también, aparte que el ministerio no se escoge ni se busca, el llamamiento directo de Dios. Pero como quiera, aún los que han sido llamados están obligados a hacer un trabajo grande, si es posible, a trabajar para edificar como el oro, como la plata y como las piedras preciosas. Y usted, mi hermano, usted, mi hermana, por muy humilde que sea, tienes un trabajo en la iglesia. Desde servir en la iglesia, en la parte más humilde y más sencilla, hasta ganar alma para el Señor. ¿Cuántas almas has ganado tú para Cristo? Mi hermano que me escucha, mi hermana, tu familia ya la ganaste, tus amigos, tus amigas, los has ganado para Cristo. ¿Sabías que esas personas no van a escuchar a nadie más que a ti? Si alguien que no sea conocido les va a evangelizar, posiblemente no lo van a escuchar. Pero como tú la conoces, como tú eres su amigo, a ti te van a escuchar. Aprovecha la cercanía con tus amigos y testifícale de Cristo. Y dile que es mejor ser salvo que arriesgarse a no conocer la salvación de Cristo Jesús. Aún así, debemos de buscar ese tesoro en el cielo. Haz tesoros en el cielo donde el ladrón no puede robar. Alguien dijo en cierta ocasión que prefiere ser pobre pero ir al cielo que rico irse al infierno. Pues sin embargo, no olvidemos que podemos ser ricos aquí en la tierra y podemos ser ricos en el cielo. Todo lo que usted trabaje, todo lo que usted invierta en la obra del Señor, es oro que estás acumulando en la patria celestial. ¿Por qué no aprovechas eso? ¿Por qué ahora en tu vida cristiana intégrate y sé productivo para el Señor? Haz que tu trabajo no sea para exaltarte a ti, ni para que te llenes de soberbia, sino para que Cristo Jesús sea engrandecido. Y cuanto más crezca la obra, por causa del trabajo, esfuerzo que tú estás haciendo, bendiciones celestiales estarás acumulando para tu vida en el reino
solo el trabajo que va a ser recompensado. No es que ese trabajo te va a salvar, porque la salvación, como dijo en el libro de los Efesios capítulo 2:10, es un don de Dios, es por gracia. Es decir, no obtenemos salvación por nuestro tremendo trabajo. Simplemente el trabajo que vamos a hacer en la iglesia se nos será recompensado. Lo que hagamos será la recompensa del tribunal de Cristo. Finalmente, si no haces nada, a pesar de ser un buen cristiano, por lógico te vas a salvar, pero vas a pasar la vergüenza de que no vas a recibir ningún privilegio en el Señor. ¿Verdad que vale la pena trabajar entonces para el Señor? ¿Verdad que como cristiano, mi hermano, mi hermanita, esos preciosos hermanos que a veces se sacrifican en las iglesias, en los parqueos, quieren oír el mensaje del invitado, pero se sacrifican para que otros puedan escuchar y ser bendecidos con la palabra? Esos preciosos hermanos que son los primeros en llegar a la iglesia y que son los últimos en irse. Esos misioneros, esos hombres que han fundado tantas iglesias, todos ellos, un día, recibirán una recompensa extraordinaria y preciosa. De verdad, mis hermanos, y como he dicho, usted, mi amigo, puede formar parte de ese gran equipo, o podría decirle, si usted quiere, de esa gran compañía del ministerio del Rey de Reyes y Señor de los Señores, Cristo Jesús. Cuanto más trabaje, más recompensa tendrás de parte del Señor. De allí entonces que, como dijo él, si un vaso de agua le das a uno de estos pequeñitos, de cierto te digo que no perderás la recompensa. En otra palabra, nuestro gran Dios Altísimo, Todopoderoso, es el Señor de recompensas también. Trabajemos con tanto deseo en la obra del Señor, hasta el último instante en que cerremos nuestros ojos. Trabajemos con tanto amor y con tanta pasión y con mucha misericordia para la obra bendita de nuestro gran Dios Todopoderoso, y finalmente seremos recompensados. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente.